Bueno, pues el día de hoy agradecemos la presencia del doctor Alberto Ávila Funes, es médico, geriatra y director de enseñanza del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, larguísimo el nombre de la institución. Nada más decimos nutrición y todos entendemos. Vivir con VIH, un reto para las personas mayores que hoy llegaron infectados quizá en los 80s, en los 90s, pero lograron, gracias a todos los tratamientos, experimentos, Alberto, a esta etapa de la vida. Pero para ustedes, el sector médico, ¿qué representa esta longevidad? Definitivamente, lo que antes era una sentencia de muerte, ahora se ha convertido en una enfermedad crónica como otra, ¿no? Sí. Como la diabetes, como la hipertensión. La gente que vive con VIH, las personas mayores que viven con VIH, pueden considerarse como un resultado del éxito de los avances tecnológicos. Pero algo también muy importante, no solamente es estas personas que han envejecido con el virus, sino también, por desgracia, en la actualidad hay personas mayores que pues siguen teniendo una vida sexual activa o conductas de riesgo y se infectan también con este virus. Así que si bien ahora en países desarrollados la mitad de las personas que tienen VIH son personas de 50 años y más, se espera que nuestro país vaya hacia esa tendencia porque apenas ahora aquí es uno de cada, perdón, 2 de cada 100, perdón, 20 de cada 100, 20, el ajá, 20% más o menos, ajá. los que viven con esta condición, 20 de cada 100. más o menos. Y a ver, precisamente esto de la infección, la gran mayoría, los que ahora son personas mayores, se infectaron 80s, 90s, pero hay un sector importante que hoy se sigue poniendo en riesgo Los que viven ahora en la vejez con con VIH. VIH. Nosotros en el instituto, por ejemplo, la persona mayor que tenemos, más mayor que tenemos Ajá, más registrada, grande. es de unos 86 años más o menos. Ajá. Y hay gente que tiene una historia de vivir con la enfermedad de unos 20 o 30 años. Al principio los tratamientos eran muy tóxicos y hasta que hubo una nueva serie de tipos de tratamientos fue lo que permitió que llegaran a estas épocas. Es muy importante decir que actualmente en México tenemos accesibilidad a un tipo de tratamiento pues que es seguro, práctico, con menos efectos secundarios y esto seguramente podrá ayudar a aquellas personas que viven con esta enfermedad pues a alcanzar una mayor longevidad. Y sí, existen aún conductas de riesgo, decía, porque la gente considera que la vejez, que la edad, pues, ¿a mí qué me va a pasar? Ya estoy mayor, ¿no? ¿Para qué me protejo? ¿Para qué evito hacer cosas? Entonces, O nosotras, ya no me voy a embarazar, no hay riesgo así de es, nada. ¿no? No, claro No, que por sí. supuesto que no. Se está viendo un segundo pico de enfermedades transmisibles, particularmente en lugares, en residencias, Sí. en, en Residencia. otros, pero Ajá. en las estadísticas de otros países, en donde Ujú. enfermedades como la hepatitis B, esta misma que son de transmisión sexual, pues hay una mayor frecuencia todavía. Fíjate, tenemos entonces que mantener la protección hasta el final de la vida, Así es. ¿cierto? Ujú. Mientras una persona siga siendo sexualmente activa, debe de hacerse, y no tenga una pareja estable, debe de Ajá, seguirse claro. haciendo una prueba para detectar VIH. Eso es claro. Eso es. No hay un tiempo límite, o sea, no es porque ya tengo 60, 70, si yo sigo siendo sexualmente activo o tengo conductas de riesgo, pues riesgosas, Ujú. y no tengo una pareja estable, insisto, debo de hacerme este tipo de pruebas. Mi sistema inmunológico frente a este virus es exactamente igual que si tuviera 40 años o está un poquito más debilitado. Por desgracia, sí existen cambios en el sistema inmune Ujú. asociados con el paso del tiempo, que hace que haya una respuesta, pues quizá un poco más lenta, por lo cual a veces el diagnóstico de la enfermedad de las personas mayores suele ser un poco más tardío por una presentación atípica, una presentación diferente que una persona mucho más joven. Y Eso. no solamente los cambios en el sistema inmune, sino también uno cuando envejece a veces arrastra la aparición de enfermedades. Sí, claro. Entonces no solamente es la persona con VIH, sino es la persona con VIH que tiene un problema del corazón, que tiene diabetes,
que tiene algún otro problema de salud grave, lo cual complica aún su tratamiento. En sí Ujú, mismo, el VIH en personas mayores, te lo pongo a la ujú, inversa. Por un lado, dices tú, podemos arrastrar ujú. una serie de factores, de enfermedades, pero en sí mismo el VIH es generador, a su vez, de otro tipo de padecimientos Ujú, que se ha estudiado en las personas adultas mayores infectadas hace ujú. tiempo, pero que llegaron a esta etapa. Ahora, afortunadamente, con los nuevos tratamientos, la probabilidad de estar bien controlado, es decir, que no haya una detección del virus en la sangre que sea negativa, pues Ujú, no ujú. haya una carga viral, que una buena reacomodo del sistema inmune, digo Sí, por decirlo de términos simples, permiten que el sistema inmunológico y la persona viva con completa normalidad. Y eso es también muy muy, claro, muy bien. porque ahora, más allá de la supervivencia, los objetivos en el tratamiento con el VIH es que estas personas también aspiren a un envejecimiento exitoso, a un envejecimiento óptimo, a un envejecimiento, podría poner entre comillas, saludable, pero Ujú. que haga que viva lo mejor que se pueda a su edad. Es importante saber que mientras más temprano se hace el diagnóstico, hay una mayor probabilidad de una longevidad. Es claro que aquellas personas que ya desarrollan SIDA, abierto, Ajá, franco, ajá, y se ajá. empieza tratamiento, les puede ir bien, pero sí viven menos que aquellos que se les detecta de una manera más temprana. Por lo Eh, mismo hay que hacerse las pruebas. exactamente. Oye, y había visto también que acelera este tipo de Ujú. padecimiento, acelera el envejecimiento, incluso que se asocia con demencias, ¿verdad? Mentira, mito. Acerca de, se habla de que el VIH puede ser un modelo de acelerar el envejecimiento efectivamente. No se sabe si acelera o acentúa la aparición de problemas en la vejez, Ok, que hace que más temprano se detecten, y hablo particularmente de lo que en geriatría llamamos los síndromes geriátricos, eso. es decir, la gente que se pone frágil, la gente que empieza a desarrollar algún A tipo de perder, a discapacidad, perder músculo. Ujú. también, por supuesto, los problemas cognitivos. Hay hipótesis de que ciertas enfermedades virales pueden, entre ellas VIH o COVID, por ejemplo, ahora, Ujú. pueden asociarse a largo plazo con el deterioro cognitivo. Es cierto que el VIH puede provocar un tipo de demencia, pero estamos hablando de SIDA, pero el riesgo entonces por el sitio donde se almacena el virus, pues puede suceder si no es tratado de forma temprana. O sea, sí Exacto. puede provocar el problema cuando no hay un tratamiento. Doctor, ¿qué te lleva a ti Mm, a interesarte por este sector? Profesionalmente sé que tienes un buen mm. tiempo atendiendo pacientes, estudiando, investigando. ¿Qué te lleva, qué te motiva a escoger esta área en particular, este 20% en particular? A nosotros se nos acercó la gente de Sencida hace varios años, Sí, precisamente por este vacío que hay en el manejo de este sector de la población cada vez más abundante. Nosotros en el instituto pues comenzamos a ver precisamente que en el contexto de VIH se considera mayor cuando se tiene 50 años y más. ujú. Entonces, cada vez había más personas de 50 años. En nuestra población es la cuarta parte, el 25%. Wow. Y veíamos pues que se conjuntaban con otras enfermedades y con otros problemas de salud que ponían en riesgo su independencia. Entonces, pues comenzamos a trabajar precisamente para identificar de manera temprana, ver cuál es su estado de salud y la aparición de problemas de manera temprana con el propósito de mejorar su pronóstico, su calidad de vida, ¿no? Bueno, se acercaron a pedir ayuda, Mm, pero tú te seguiste. sí, así es. Tú dijiste, de aquí soy o este es un área que me interesa. ¿Qué había de atractivo personalmente para ti, profesionalmente, pues? Las personas mayores, como todos Como buen nosotros, geriatra, como nosotros estamos sensibilizados, sí. sabemos que son producto, pues, de distintas malas conductas, de Ujú. estigmas, de rechazos, Claro, claro. discriminación, pero este sector de la población es aún más vulnerable. Y no solamente ya hablamos de las minorías, sino también de las minorías, de las minorías, de las minorías, porque Ujú. hablamos también de la comunidad trans, de la comunidad LGBT, Esa, perdón, de la ajá. gente trans que vive con estas enfermedades, que es aún más discriminada
aún por sus propios pares o sus propios gente. Entonces, hace que un área de oportunidad rica para poder acercarnos y poder ofrecer pues una vejez digna a este tipo de población que afortunadamente se ha volteado a ver cada vez más y además a la vez de que este exige pues sus derechos y Claro, que claro. cada vez más se le apoya. Oye, y otra cosa que pasó mucho, sobre todo al principio, lo recuerdo al principio, no sé cómo estén las estadísticas hoy, pero tú recuerdas que primero se satanizó a la comunidad LGBTI, ¿no? Y luego, no, siempre no. Las, los señores, actividad bisexual, que eran lo que se leía en ese momento. Pero, oh sorpresa, empezaron a aparecer también casos de mujeres Ujú. infectadas con una sola pareja, casadas, etcétera. ¿Qué pasa en el sector femenino de aquellas mujeres si llegamos a la vejez o no? ¿Cuántas mujeres tienes? ¿Qué pasa con el VIH y el sector Esa femenino? es una tragedia también porque en el caso, nuestro país la forma de transmisión aún sigue siendo la más frecuente de hombres que tienen sexo con otros hombres, Hombres. pero en el caso de las mujeres, que es menos del 20% de las personas afectadas por esta enfermedad, muchas veces son efectivamente contagiadas por sus parejas. Ujú. Mujeres mayores que tienen hijos adultos y de repente se les llegan al hospital por perder peso, por fiebre, por muchas cosas, y se les empieza a buscar cáncer, se les empieza a buscar mil cosas y nunca pasa por la cabeza de primera instancia que puede ser una enfermedad de transmisión sexual como es el caso del VIH-Sida. Mm. Y es una no solo tragedia por lo avanzado que puede llegar la enfermedad, el retraso del diagnóstico es aún mayor, pero el estigma también que puede haber sobre ellas es aún más grande. En el caso de los hombres suele ser, digamos, a veces más tolerado o puede ser más Ujú. comprensible, pero la mujer en sí misma es víctima o revictimizada precisamente, no solo por eh, el hecho de haber adquirido la enfermedad o que la contagiaron, sino también pues culpabilizada y se le echan Sí, claro. una serie de conductas Ujú. que la hacen aún más, sentir aún más culpable. Más, Sí, es definitivamente es más difícil. hijo, pues será tema de un programa especial si te descuidas. Alberto, te invito a que hablemos de este tema de las mujeres, el VIH, las mujeres adultas mayores. Mientras tanto, mientras llegue ese momento, te agradezco que nos hayas compartido tu tiempo, tu energía para acompañarnos este domingo y la invitación cordial a que regreses muy pronto. Muchas gracias a ustedes por su interés. Gracias. Lo último que te quería decir, una sugerencia vital para concluir, una sugerencia vital para las personas mayores. Hay que hacerse una prueba para buscar enfermedades de transmisión sexual si se sigue siendo sexualmente activo. No importa la edad, como decimos, el bastón no es protección. Eso, muchísimas gracias.